Del Evangelio según Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En el camino hacia Jerusalén, Jesús atravesaba Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y gritaron a voz en cuello: «Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros». Tan pronto como los vio, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes», y mientras ellos iban, fueron sanados. Uno de ellos, al verse sanado, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se postró ante Jesús para agradecerle. Era un samaritano. Pero Jesús observó: «No fueron purificados 10, ¿y los otros 9? ¿Dónde están? No se ha encontrado a nadie que volviera a dar gloria a Dios, excepto a este extranjero». Y le dijo: «Levántate y ve, tu fe te ha salvado». Palabra del Señor. Buen día. Hoy también deseamos caminar junto a Jesús, estar con Él para aprender de Él el arte de la vida, el arte del amor. Hemos escuchado a Jesús, que camina siempre en camino. Jesús es itinerante. Jesús es una persona que se encuentra con los demás, y es una persona que se deja encontrar por todos. A lo largo del camino hacia Jerusalén, Jesús atravesaba Samaria y Galilea. Jerusalén, como se ve, es la tercera etapa de su camino, y para llegar allí atraviesa Samaria y luego Galilea. Su camino, interesante, pasa a través de Samaria. ¿Y qué representa Samaria? Representa la infidelidad, el alejamiento de Dios. Pasa por Samaria y luego pasa por Galilea, y Galilea representa la cotidianidad de la vida. Por sí mismo, para ir a Jerusalén no se debería pasar primero por Samaria y luego por Galilea, pero sería al contrario. ¿Por qué esta particularidad en el camino de Jesús? Quizás porque el Señor quiere atravesar nuestras pequeñas o grandes infidelidades, que luego se manifiestan en nuestra cotidianidad. Jesús desea entrar también en nuestra cotidianidad para hacer que todo lo que es ordinario se vuelva extraordinario con su presencia. Aquí está Jesús entrando en un pueblo, donde se encontraron 10 leprosos. Jesús, como hemos dicho en otra ocasión, es la misericordia, es decir, su corazón está atraído por la miseria para colmar con su presencia el vacío que la miseria manifiesta, un vacío que puede ser material o un vacío espiritual. Es interesante cómo el imán es atraído por el hierro, es atraído por los clavos. Así también los clavos son atraídos por el imán. En este caso, los 10 leprosos son atraídos por la presencia de Jesús. Y yo me pregunto, ¿pero estos leprosos lo habían conocido? ¿Y cómo lo habían conocido si por sí mismos su vida, su estado de vida, debía ser siempre en el aislamiento? Quizás habían oído hablar de él por alguien. ¿Por quién? Se le acercaron 10 leprosos, eran 10, y 10 representa un número, representa el número de adultos requeridos para llevar a cabo la asamblea sinagogal de la sinagoga. El mínimo era 10. 10 es también la cifra de la acción humana que se realiza a través de los 10 dedos de las manos. Estos 10 representan por sí mismos toda la humanidad, llamada a formar parte de la comunidad de los hijos que escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios Padre. El problema es que las personas que se acercan a Jesús están enfermas de lepra. En ese tiempo, ¿qué debía hacer quien se contagiaba de lepra? ¿Cómo era considerado en ese tiempo? ¿Cómo era su vida? Interesantísimo. En el libro del Levítico, en el capítulo 13, versículos 45-46, hay incluso el estatuto del leproso, que dice así: El leproso afectado por la lepra llevará vestiduras rasgadas y la cabeza descubierta.
Se cubrirá la barba e irá gritando, inmundo, inmundo, será inmundo mientras tenga la llaga. Es inmundo y estará solo, habitará fuera del campamento. ¡Guau! Entonces, ¿qué llevará el leproso? Llevará vestiduras rasgadas. Su vida está rasgada, por lo que debe manifestarse externamente, a través de sus vestiduras. Por sí mismo, el vestido manifiesta la dignidad de la persona. El rey claramente debe vestirse con una túnica particular, con un vestido particular, porque debe manifestar su realeza. El vestido habla de la dignidad de la persona. Quien lleva las vestiduras rasgadas es señal de que su vida está desgarrada. Quien lleva las vestiduras rasgadas es señal de que es leproso. Por lo que si es leproso, es alguien que es peligroso. Contamina. Además, deberá llevar el trapo descubierto. Signo de no tener ninguna protección, ninguna ayuda, ninguna defensa. Está solo. Interesante. Hasta hoy los israelitas llevan un la kipá en la cabeza, una especie de pequeño tocado. ¿Y qué representa? ¿Qué significa este pequeño tocado? Es la señal de la mano de Dios que está sobre la persona, que está sobre la cabeza. Es la señal de la protección divina. Si tienen la posibilidad, pónganse la mano sobre la cabeza. Da una sensación de calor. Aquí, este tocado representa la mano de Dios sobre nuestra cabeza. Aquí, el leproso no podía ponérselo, porque él está solo, solo también frente a Dios. Luego se cubrirá la barba, y la barba para el hombre de Oriente era la manifestación de la virilidad, era el orgullo del pasado, era el orgullo de su historia. El leproso, en cambio, debe cubrirse la barba, debe avergonzarse de su historia, debe ocultar su pasado. ¿Por qué? Porque su pasado ha sido contaminado, debe tener vergüenza de sí mismo. E irá gritando inmundo, inmundo, es decir, debe gritar que es inmundo. ¿Por qué? Para tener conciencia de que él es un problema para los demás. Los demás deben saber que él es inmundo. Para no contaminarse, deben mantenerse alejados, y se lo repite a sí mismo incluso cuando está solo, o incluso cuando los demás no lo escuchan. Y cuanto más lo repite, más se da cuenta, claramente, de ser inmundo, de ser un peligro. Este hombre no tiene llagas, este hombre es una plaga. Y luego, ¿dónde habitará? Estará afuera, solo. Vivirá fuera del campamento, lejos de la familia, lejos de los amigos, lejos de la sinagoga. No puede mirar a nadie. Debe pensar, debe gritar, soy un peligro para ti, soy transmisor de enfermedad. La única ley que está obligado a observar es la de autoexcluirse, gritando su mal a quien, inadvertidamente, pudiera acercarse a él. Esta era la vida del leproso. Sin embargo, estos leprosos se acercan a Jesús. Manteniéndose a distancia como lo imponía la ley, eran 10 leprosos. Como he dicho antes, representan a la humanidad. ¿Y cuáles son sus nombres? No se conocen sus nombres. Por lo tanto, entre ellos estoy yo, estás tú, estamos nosotros. No se dice la edad. No se sabe si eran jóvenes, si eran ancianos. No se sabe. No se dice si eran ricos o pobres. No se dice el lugar. Puede ser aquí. No se dice el tiempo. Esto significa que puede ser ahora. Estas personas, ya mientras viven, son muertos civiles y religiosos que caminan. Es decir, están excluidos de la sociedad y del culto,
Están expulsados, deben vivir en el desierto, sin relaciones con nadie. Son las personas arrojadas al infierno de la soledad. ¿Qué hace la lepra? Hace sufrir a la enfermedad y hace sufrir a los demás. Los leprosos dicen entre sí, sabemos cuál es nuestra herida, nos duele y contagia a los demás. Si no la curamos, nos llevará a la muerte. En ese tiempo, aquellos que estaban enfermos de lepra eran considerados grandes pecadores. Eran así porque seguramente habían pecado gravemente. Por lo tanto, la lepra era la señal del castigo de Dios. Podían acercarse a Dios, pero ni pensarlo. Si el Señor te ha castigado, ¿cómo puedes ir a Él? Curar a un leproso era como resucitar a un muerto, porque sólo Dios podía hacerlo. Pero entonces, ¿qué representa la lepra? Representa el pecado que poco a poco destruye a la persona, la destruye desde adentro, la inmoviliza, la ensucia desde dentro, la hace perecer. Y no solo eso, la hace peligrosa, la hace punzante, la hace poco misericordiosa. ¡Guau! Yo, tú, nosotros. Todos somos leprosos, todos estamos manchados por el pecado. Y mientras esté en el pecado, sufro. Y contagio a todos los demás. Y contagio aunque no quiera. Soy un peligro para los demás. El pecado, ¿qué es el pecado? Es una caída al suelo, una caída en el barro. Claramente, si me estrello en el barro, aunque luego me levante, si luego no me lavo, si acaricio a alguien, si abrazo a alguien, aunque no quiera, pero ensucio, contagio. Qué importante es tener la posibilidad de lavarse. Por sí misma, la ley prohibía que el leproso se acercara a las personas. Sin embargo, estos hombres se acercan a Jesús. ¿Por qué? Seguramente habían oído hablar de él, de esta persona que no rechazaba a nadie. De hecho, iba a comer. Incluso con los publicanos pecadores, las prostitutas se acercaban a él y él podía incluso ser tocado por ellas, y delante de todos no se avergonzaba. Este hombre, que decía que eran los enfermos, los que necesitaban al médico, y él se proclamaba médico de todos. Todos iban a él, y él no tenía miedo de acercarse a ellos, de ser contaminado. Es muy interesante. La mentalidad en ese tiempo, como también en nuestro tiempo, era y es esta. Por lo general, quien pone una manzana podrida en una caja de manzanas buenas, la fuerza de la podredumbre de la manzana podrida es más fuerte que la bondad de las otras manzanas. Por lo tanto, quien se acercaba a una persona impura era considerada impura, pero para los dos era lo contrario. Quien entraba en contacto con el santo, quien entraba en contacto con el puro, era, entre comillas, contagiado positivamente por él. Alguien seguramente les habrá dicho que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios. Y entonces estos hombres enfermos de lepra se acercan a él. Pero este es el Evangelio. Esta es la buena noticia que salva. Dios no me ama porque soy bello. Dios no me ama porque soy bueno, porque lo merezco. Meraglia, Meraglia, no, 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 no. Pero Jesús, Dios, me ama porque me ama. Él es la fuente del amor. Me ama y quiere llenar con su amor el vacío de amor que habita en mí. Estos 10 leprosos, sin temor a ser rechazados y apartados, van hacia Jesús. Se sienten atraídos por él. ¿Y qué hacen? Se detuvieron a distancia y gritaron, Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. No pudiendo acercarse tanto, los leprosos se detienen a la distancia permitida para no convertirse en un peligro para los demás, y gritan, claman en voz alta hacia Jesús y lo llaman por su nombre, Jesús. Y Jesús significa Dios salva. Ya esta es una oración, pero si lo llaman por su nombre significa que lo conocen, significa que tienen una relación con Él y están seguros de que Él es Jesús.
Y luego lo reconocen Maestro Jesús, Maestro, tú eres Maestro de vida, y no solo un Maestro como los demás. Se ponen a sus pies, quieren ser vencidos por Él, quieren ser tocados por Él, quieren ser sanados, y gritan, ten piedad de nosotros. ¿Qué se entiende por piedad en su sentido más profundo y amplio? Fui al Hermano Diccionario, esa fuente confiable de conocimiento, para saber exactamente qué significa esta palabra tan importante, piedad. Y piedad es ese sentimiento de afectuosa tristeza, de conmovida e intensa participación, y de solidaridad que se siente hacia quienes sufren. Aquí, los leprosos piden que Jesús tenga hacia ellos esta actitud de compasión, de empatía, con ellos de misericordia. Piden no ser rechazados, piden no ser maltratados, como estaban acostumbrados, como de costumbre. Piden solidaridad. ¿Y qué dice Jesús? Muy interesante. Vayan a presentarse ante los sacerdotes. Para la purificación era importante ir a los sacerdotes, pero ¿quién iba a los sacerdotes? No las personas leprosas, sino las personas curadas de la lepra, como se lee en el libro de Levítico en el capítulo 14, versículo 2. Es decir, los leprosos no son sanados de inmediato, reciben en cambio la orden de realizar el viaje a Jerusalén, con Él, un viaje que les está prohibido. Se habrán preguntado, pero nos habrá oído, ¿pero por qué nos dice que vayamos a presentarnos a los sacerdotes si somos leprosos? No podemos ir al templo, no podemos ir a la sinagoga, no podemos ir a ninguna parte, debemos estar aislados. Pero nos habrá oído, los sacerdotes nos echarán. ¿Pero qué nos está pidiendo? ¿Qué nos está diciendo? Ay, Señor, también nos está rechazando, nos está poniendo en una trampa. Pero entonces lo que nos habían dicho de Él no era verdad. Podían pensar esto, y sin embargo, a pesar de todo lo que revoloteaba en su cabeza, a pesar de todo lo que revoloteaba en su corazón, obedecen a lo que Jesús les había ordenado hacer, y mientras iban, sucede algo. Fueron sanados. ¡Guau! ¿Quién sabe qué alegría habrán experimentado al ver que sus llagas ya no estaban? No, no es posible. Se habrán mirado, se habrán contemplado, se habrán tocado esos lugares donde estaban las llagas, pero ya no estaban. Habrán saltado de alegría, pero ahora pueden mirar a los demás sin miedo, pero ahora pueden acercarse a los demás. Realmente pueden ir a los sacerdotes, están reintegrados a la vida social y religiosa, han resucitado. No. ¿Y qué sucede? Uno de ellos, al verse sanado, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se postró ante Jesús para agradecerle. Era un samaritano. ¿Qué sucede? Solo uno de ellos, al verse sanado, no solo se alegra con sus amigos, no, sino que al verse sanado, entiende, comprende que Jesús ha realizado el milagro. Este hombre no se detiene en el don. Pero, ¿a dónde va? Del donante del don. La palabra de Jesús es eficaz. Es eficaz en la medida en que confiamos en Él, en la medida en que la ponemos en práctica, aunque pueda crear en nosotros alguna duda, alguna pregunta, algún problema. ¿Y qué hace este hombre? Regresa, regresa, no continúa el camino con sus amigos leprosos, leprosos, sino que hace un giro en su camino. Para él es fundamental ir a Jesús antes de ir a los sacerdotes. Es fundamental, muy importante para él regresar a Jesús, que lo ha escuchado, que lo ha amado, que lo ha sanado, lo ha reconocido como la fuente del amor, la fuente de la sanación. Por lo tanto, regresa, él es capaz de volver atrás. ¿Y cómo regresa? Alabando a Dios en voz alta, luego se postra y lo agradece. Antes, a gran voz había pedido, ten piedad de nosotros. Ahora a gran voz
alaba a Dios, se postra, reconoce en él la presencia de Dios.